Saludos mis hermanos, les saluda a su hermano en Cristo, Mario Miriam. Saludo con mucho cariño, con mucho amor a la Iglesia de Dios, Evangelio Completo, el Remanente, y de igual manera a todos los que por este medio nos unamos para este análisis de la Palabra de Dios. Es un gran gozo para mi vida una vez más continuar con esta maravillosa serie que hemos titulado Jesús, autor y fundador del cristianismo. Como ya estamos hablando del ministerio público de Jesús, y en esta ocasión nos corresponde hablar de las enseñanzas de Jesús en la parte número 4. Yo le suplico que me acompañe a orar por un momento y que podamos pedirle al Señor la guianza de su Santo Espíritu. Padre nuestro que estás en los cielos, te adoramos, te bendecimos, amado Dios. Te suplicamos, Señor, que nos guardes, que nos bendigas y que podamos, oh Señor, conocer tu palabra. Auxílianos con tu presencia a través de tu Santo Espíritu y háblanos, oh Dios, conforme a tu santa y bendita voluntad. Gracias, amado Señor. Clamo por la bendición de tu palabra, la bendición de tu presencia con todos los que a través de este medio, Dios, puedan escuchar con humildad y con sencillez estas reflexiones de tu santa y poderosa palabra. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Cada vez más mi corazón se llena de gozo y de alegría al poder estar hablando y dando la honra y la gloria a Jesús como lo reconocemos que Él es el autor y fundador del cristianismo. En esta ocasión vamos a reflexionar en Mateo capítulo 5, del versículo 13 al versículo 16. Nunca olvidemos que Jesús en las bienaventuranzas inicia su enseñanza en este sermón de la montaña. Pero hoy, después de habernos hablado, después de habernos puesto a nosotros esta serie de bienaventuranzas, en esta ocasión y en este texto en que vamos a reflexionar, Jesús, generalizando, nos declara la función de la iglesia fundada por Él, ganada con su preciosa sangre. Y es por eso que quiero leer únicamente el versículo 13 de esta palabra de Dios. Y dice Mateo capítulo 5, versículo 13. Ustedes son la sal de este mundo. Pero si la sal se deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada. Así que se la tira a la calle y la gente la pisotea. Le confieso que cuando estaba durante varios días reflexionando sobre este tema, sobre estos versículos de la palabra del Señor, me hacía una pregunta y espero que usted también se la pueda hacer. ¿Quién es Jesús para nosotros? Escuche con mucha atención lo que le digo. ¿Quién es Jesús para nosotros?
para que hable de una manera con tanta autoridad como lo que nos está diciendo. Imaginémonos, Jesucristo ha fundado su iglesia, mis hermanos. Y cuando yo me pregunto, consultamos con la palabra de Dios quién es Jesús para poder delegar a cada uno de nosotros como su iglesia y podernos a nosotros decir cuál es nuestra función, o en otras palabras, qué espera Él de nosotros. El primer libro de los Reyes, como también el segundo de Crónicas y en varios pasajes del Antiguo Testamento, nosotros podemos encontrar que Jesús, el que nos está hablando, el que ha fundado la iglesia, el que vino y nos compró con su sangre, es el Dios perfecto que no tiene principio ni tiene fin. Estoy diciendo esto porque lo que hablamos, lo que nos compromete en la palabra de Dios es reconocer quién es Jesús. Yo puedo decirle a usted en una palabra que Jesús es el Dios perfecto, el Dios eterno, el que la Biblia dice que los cielos de los cielos no pueden contener su gloria. Él es Jesús. En Él hemos creído, Él es nuestra confianza. El salmista, en el Salmo 18, versículo 10, Salmo 68, versículo 33, el salmista reconoce, escuche esto con tanta atención para poder darle adoración, honra y honor a Jesús. Dios mismo, Jesús siendo Dios, dice que es el que cabalga en las alas del viento. Mis hermanos, yo cuando me puse a reflexionar en esto para poder declarar que Jesús es el autor y fundador del cristianismo y que estamos en esta fase, en esta área de las enseñanzas de Jesús y poder comprender que Jesús se hizo una criatura humana igual que nosotros para podernos enseñar, eso no significa que Jesús perdió su divinidad, perdió su ser de Dios. Jesús continuó siendo en la tierra el Dios mismo, continúa siendo hoy para usted y para mí. Y escuche, ¿a qué quiero llegar con esto? Es que Jesús ha abierto su corazón para nosotros como iglesia. Y siendo Él el gran maestro, el maestro que los cielos de los cielos no pueden contener su gloria, siendo Él el maestro, el Dios mismo que cabalga, o sea, que camina, que se traslada de un lugar a otro en las alas del viento. Por supuesto que estos son figuras, no lo veamos así literal, pero lo que nos quiere decir la palabra de Dios es que Jesús es el Dios mismo, el Dios poderoso. Imaginémonos ahora, mis hermanos, que en estas enseñanzas y en esta enseñanza que en este momento Jesús nos quiere dar a nosotros, nos está diciendo, escuchemos con reverencia y con atención, nos está diciendo que nosotros somos la sal de este mundo. Ustedes, dice en otras versiones, son la sal de la tierra. Nosotros somos la sal de este mundo. Cuando nosotros leemos en la Sagrada Escritura esta figura, este elemento, la sal, no nos imaginemos únicamente en el sabor que la sal da a las comidas. Además de eso, la sal
en el contexto de Jesús era para conservar los alimentos. Lo que voy a decir es muy personal. Creo que nunca lo he leído ni lo he escuchado, pero como todos sabemos que Jesús desarrolló la mayor parte de su ministerio en los alrededores del lago de Galilea, en un lugar donde la gente, las personas, los pueblos que rodeaban a ese lago se dedicaban a la pesca. Para ellos les era muy fácil comprender lo que Jesús está diciendo. Y más que dar sabor, Jesucristo está diciendo que la sal lo que sirve es para conservar. Y especialmente aquellas personas que eran pescadores y ensalitraban su producto para poderlo conservar, ¿por qué no decirlo claramente? Para poderlo transportar hacia otro lugar y que el producto llegase a donde tenía que llegar, al fin donde lo enviaban en perfecta condición para poderlo consumir. Déjeme decirle que cuando pienso en esto, el Dios eterno, el que los cielos no pueden contener su gloria, que se llama Jesús, el dueño, el que se traslada de un lugar a otro por su omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia, este Dios llamado Jesús, hoy le está diciendo a usted y me está diciendo a mí que nosotros hemos sido escogidos para mantener, para conservar la pureza de este mundo y poder heredar la vida eterna. Me parece maravilloso escuchar eso. Me parece que el Señor ha confiado tanto en cada uno de nosotros, usted que me escucha, este servidor en el ministerio de la palabra de Dios, y todos espero que nos consideremos ser servidores en este reino maravilloso. Jesús está depositando su confianza y cuando nos está diciendo esto, Jesucristo nos está dando una enseñanza maravillosa. Número 1, escuchemos bien. Número 1, Jesús nos está diciendo que nosotros somos la sal de este mundo. Nosotros fuimos escogidos para conservar esa palabra, este mensaje de salvación puro, sin descomponerse. Pero déjeme decirle, cuando la palabra del Señor o cuando Jesús abre sus labios y nos dice, pero si la sal deja de estar salada, o si la sal pierde su vigor, pierde su esencia para poder conservar, yo creo, espero que usted esté de acuerdo conmigo, que Jesucristo ya no se está refiriendo a una sal de manera literal, sino que se está refiriendo a la iglesia, a usted y a mí, que cuando nosotros perdamos esa unción, esa gracia de Él, cuando nosotros nos apartemos de Él, cuando Dios ya no pueda confiar en nosotros, que nosotros trabajamos para que el mundo se conserve en santidad, nuestra propia vida y todos los que nos rodean, desde ese momento nosotros perdemos el fin para lo cual fuimos escogidos. ¿Y cómo podrá recobrar su sabor? ¿Cómo podremos recobrar nosotros, déjeme decirle, esa unción de parte de Dios? No es que Jesús sea drástico, no, es que Jesús es un Dios de amor, un Dios claro para hablarnos a nosotros. Y Jesús nos está diciendo, ya no sirve para nada, así que se la tira a la calle y la gente la pisotea. Qué dura para mí esta palabra, déjeme decirle, toca mi corazón, pero esa es
la verdad que usted y yo necesitamos entender, necesitamos saber. Nunca olvidemos, Jesucristo no fue poco el trabajo que hizo para limpiar a su iglesia y poderla plantar en medio del mundo y confiar en ella. Y eso quiere decir confiar en nosotros. Tiene la esperanza. Jesucristo, Él es el único que ha podido confiar en nosotros, pero nos advierte con toda la autoridad que Él tiene. Nos advierte: no descuidemos nuestra vida espiritual. Fuimos escogidos en primer lugar para conservar nuestra vida en rectitud, en gracia de Dios, porque hay algo maravilloso, precioso que nos espera. Es un galardón que leímos en el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, en el final de las bienaventuranzas, tenemos un galardón que nos espera, pero tenemos que mantenernos en la gracia, en la santidad de Dios, que este es el sabor que le da vida y conserva no solo nuestra vida, la vida de nuestros seres queridos que nos rodean y la vida del mundo que espera que la iglesia seamos los representantes de Cristo en la tierra. ¿Le parece interesante esto, mi amado y mi amada? Busquemos entonces nosotros servir a Dios con todo el corazón. Leamos detenidamente el versículo y digámosle al Señor que tenga misericordia de nosotros. Como dijo el salmista: Señor, no retires de mí tu Santo Espíritu. Jesucristo es para nosotros hoy en día el que nos guarda, el que nos cuida, el que su promesa es que está con nosotros todos los días, para siempre, hasta el fin del mundo. Y Él no quiere que usted y yo seamos pisoteados. Y cuando somos pisoteados es porque abandonamos los caminos del Señor, nos entregamos al pecado, le damos la espalda al Señor, y Jesucristo está diciendo claramente: ya no servimos para nada, ya no tenemos nosotros esa capacidad, esa bendición de estar llevando la conservación del mundo para la gracia y para la honra del Señor. Qué maravilloso es el Señor cuando nos da este privilegio. Se puede entender con mucha facilidad, contextualizando, trayéndolo hoy en día. Déjeme decirle, nosotros, todos los que me escuchan, conocemos la sal. La sal es conocida en todo el mundo. Todos sabemos, de alguna manera, porque nos hayan comunicado, porque lo hayamos puesto en práctica. Muchos de los que me escuchan pusimos en práctica en nuestros primeros años de vida, en los tiempos cuando muchos de nosotros crecimos, y en las áreas donde crecimos, la sal era la que nos servía para conservar cuando había carne y había que guardarla. No conocíamos, no teníamos un congelador, pero sí sabíamos el texto bíblico y para qué sirve. Muy bien, yo ya no quiero que hablemos de sal, hablemos de su vida, hablemos de mi vida y comprometámonos con el Señor. Que Dios nos guarde, que no vayamos a ser nosotros tirados, desechados, que no sirvamos para nada, para ser hollados, para ser pisoteados. La iglesia comprada con la sangre de Jesucristo ha sido puesta. Hemos sido escogidos para brillar en el mundo. Por eso el versículo 14 dice: ustedes son la luz de este mundo. Iglesia, amado y amada que me escucha, nadie, escuche lo que digo, nadie, ni su mejor amigo, ni su padre, ni su madre, ni nadie, con la autoridad de Jesús,
ha expresado estas palabras para usted y para mí. Pero Jesucristo, Él sí nos dijo, ustedes son la luz de este mundo. ¡Qué confianza! ¿Sabe por qué lo dice Jesús? Porque Él es el maestro de los maestros. Dios, a quien los cielos de los cielos no pueden contener su gloria, que yo creo que es Jesús mismo. Él descendió a la tierra, se convirtió en nuestro maestro, y estas son sus enseñanzas que quiere para cada uno de nosotros. Y nos dice, ustedes son la luz del mundo. Nos da toda una advertencia. Déjeme decirle, cuando Él está hablando de esto, los que lo rodeaban lo podían entender con mucha claridad. Él decía que una ciudad no se pone en una parte baja, permítame usar esto, se pone sobre un monte. Es que las ciudades estaban edificadas sobre los montes, y era porque en ese tiempo los enemigos conquistaban a las ciudades, las edificaban en las partes altas para poder resguardarse del enemigo. Jesucristo nos está diciendo a nosotros, si somos la luz de este mundo, déjeme decirle, también era conocido, todos encendían una luz. ¿Con qué alimentaban esas lámparas? Con aceite. Y Jesús nos está a nosotros comparando con ello. Dice que la luz no se esconde debajo de un cajón, debajo de un almud, como diga su Sagrada Escritura. Una ciudad tampoco en lo alto de un cerro no puede esconderse, porque ahí está a la vista de todos. Entonces la luz ni se pone debajo de un almud, se pone en un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Y déjeme decirle, usted y yo fuimos escogidos, Jesucristo ha confiado. Esta es grande, maravillosa enseñanza de Jesús, que nosotros como iglesia, escogidos, mis hermanos, mis amados, escogidos por Él, lavados con su sangre, nosotros hemos sido puestos donde el mundo nos pueda ver, donde el mundo pueda observar el testimonio de vida suyo y el testimonio de vida mío. ¡Qué compromiso! ¡Qué compromiso el que tenemos! El versículo 16 dice bien claramente, del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente. Usted no es una luz literal, mi amado y mi amada, pero si usted ha reconocido a Jesús como el dueño, como el Señor de su vida, si lo hemos hecho, para el que no lo haya hecho y me está escuchando, comprometámonos con el Señor. Ustedes, del mismo modo, dice la palabra, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente. ¿Cuál es su luz? ¿Cuál es mi luz, mi hermano? Es el estilo de vida. Hablamos en una reflexión anterior que nos fundamentábamos en la ética de Jesús, y la ética de Jesús habla al corazón mismo de cada uno de nosotros, se fundamenta en esta intención del corazón. Entonces Jesús está diciendo que nosotros brillemos, pero es el testimonio de vida, ese amor que tenemos para los demás, esa bendición que tenemos de amar a todos y especialmente de compartir su palabra, hablada y testificada por el estilo de vida que llevamos, mis hermanos. Y dice la palabra del Señor, escuche, esto es muy comprometedor. Déjeme decirle que yo con esto voy concluyendo para esta reflexión, pero espero que nos estemos comprometiendo. En el versículo donde nos habla de la sal, hacía énfasis en que no nos vayamos a descuidar de perder
esa bendición de su Santo Espíritu, porque ese es el sabor que Dios nos ha dado a nosotros, porque vamos a ser pisoteados. El pecado nos anda buscando, pero usted y yo no debemos de dar lugar. Mantengamos esa bendición, ese sabor, esa presencia del Señor. ¿Para qué? Para no perder el fin para lo cual fuimos escogidos. En la comparación que somos la luz del mundo, dice Jesucristo, qué confianza. ¿Para qué? Viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. ¿Qué tienen que ver los demás en nosotros, mis hermanos? Escuche, repito el versículo 16. Del mismo modo, como una lámpara que encendía, como una ciudad en lo alto, así es la iglesia. Eso somos nosotros. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente. Y cuando Jesucristo pronuncia o cuando la palabra de Dios nos da este término gente, se refiere al mundo necesitado de hombres y mujeres que demos testimonio de un cristianismo conforme al corazón del Señor. Pero tiene un gran propósito, mis amados. Tiene un enorme compromiso. Dice, para que viendo el bien que nosotros hacemos, todos alaben a nuestro Padre que está en los cielos. Concluyo diciéndole, muy comprometedor. Jesucristo, en otras palabras, nos está diciendo que de usted y de mí, como iglesia cristiana, depende mucho de la conversión de los pecadores hacia Cristo Jesús. Si los cristianos no damos buen testimonio y no pueden ver los demás el bien que hacemos, déjeme decirle, los estamos alejando de la gracia de Dios. Pero si con la ayuda y la guianza del Espíritu Santo, con esa humildad y esa sencillez que usted siempre se va o nos vamos a postrar delante de la presencia del Señor, le clamamos a Él, nos doblegamos delante de Él, no dejamos que nada de este mundo, ni este tiempo presente de pandemia que estamos viviendo, que nada nos separe de la verdad de la palabra de Dios, sino que siempre nos esforzamos por hacer el bien. Entonces, todos aquellos que nos conozcan van a alabar a nuestro Padre que está en los cielos. Para eso fuimos escogidos. Esto es la enseñanza de nuestro gran Maestro Cristo Jesús. Los amo, mis hermanos y mis hermanas. Les bendigo a todos los que escuchan esta reflexión de la palabra del Señor. Descubramos. Yo he dicho en mínimo, pero déjeme decirle en mínimo, la enseñanza que encontramos en estos versículos, Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16. La gloria sea para el Señor, porque la invitación es para que usted, con esta reflexión, nos postremos delante de Dios y le digamos al Señor, Señor, quiero leer tu palabra, quiero echar raíz profunda en ella. Háblame más y más de todo lo que esperas de cada uno de nosotros, que te reconocemos como el dueño y Señor de nuestras vidas. Los bendigo. Un abrazo para ustedes. Que Dios bendiga su vida y su familia.